Saludo a toda la gente que en este momento está conectada. Gracias por aceptar la Sí, sí. invitación. En un minuto vamos a iniciar. Queremos saludar especialmente a los compañeros del colectivo autogestionario de solidaridad entre el área latina, el Casal Internacional, y desde aquí del Casal de Venezuela Al y la micro. asociación EFIP, queremos saludarle, darle la bienvenida y el agradecimiento por estar aquí conectado y el interés por no solamente conocer lo que ocurre en Venezuela de una información alternativa, sino también lo que está ocurriendo en América Latina y en el mundo, porque es difícil que podamos separar estas dimensiones. Eh, Vamos a tener con nosotros a un compañero que ya tiene muchos años trabajando lo que es el mundo de la investigación sociopolítica en Venezuela. Él preside una empresa que se ha hecho de un puesto, un lugar en Venezuela importante por la seriedad con la que trata el estudio de la realidad política venezolana. Oscar Chemel es sociólogo, también es comunicador, es presidente de la empresa Interlaces, que hace estudios e investigaciones cualitativas acerca de lo que está ocurriendo. Y con él vamos a conversar, pero para nosotros es muy importante que ustedes puedan hacernos llegar las preguntas. Vamos a hacer una ronda de, de preguntas, aportes que ustedes tengan. Y sí, por ahora vamos a hacer cinco las intervenciones con las que vamos a iniciar y le vamos a dar la palabra entonces a Oscar Schemmel para que nos presente su relato, la narrativa, lo que ha investigado y que también pueda acompañar esas interrogantes, esas preguntas que ustedes tienen. Muy importante que digamos entonces, para iniciar, que levante la mano, eso es importante, levante la mano al que quiera intervenir. Vamos a hacer una breve ronda con esas inquietudes y luego le cedemos la palabra a Oscar. Queríamos introducir también diciendo, porque claro, hay muchas interrogantes y tenemos que recordar, insistir siempre que lo que está ocurriendo en Venezuela es un acoso continuado, un acoso permanente que ha puesto a prueba miles de estrategias que el imperio norteamericano con sus aliados internos y externos eh, han utilizado a Venezuela como laboratorio. Son 26, 27 años en esta lucha y la única estrategia que no habíamos vivido fue la que ocurrió el 3 de enero. O sea, teníamos todos los modelos, todas las estrategias de, de combate, de impacto hacia la sociedad venezolana. Y bueno, hasta el 3 de enero que nos madrugaron con, con esta estrategia bélica, con que era la estrategia que no habíamos tenido como prueba. Y bueno, efectivamente, eso, lo más importante que queremos resaltar es que aún con todas esas pruebas, esos 27 años de acoso, seguimos de pie. Eso lo queremos dejar claro, queremos tenerlo siempre presente porque a pesar de todos los pesares, yo creo que gran parte de lo que nos está ocurriendo tiene que ver que cómo es posible con más de 1.000 sanciones, con todas las estrategias utilizadas, nosotros sigamos
abriendo camino. De pie. Y esa es parte de lo que explica lo que está ocurriendo a partir del 3 de enero. Fíjense, también tenemos que decir que el 3 de enero marca un quiebre del imperio, como sabemos, norteamericano, que pareciera que es la única herramienta que le queda de su caída, de su, de su caída que no tiene una señal de que pueda mejorar. Importante decir que es la fuerza militar y la tecnología a su servicio lo que tiene de poder, porque lo demás está buscando acomodo. Y eso lo queremos explicar a través de lo que está ocurriendo es como una muestra y en América Latina y por supuesto también cómo está ocurriendo en Norteamérica y en Europa. Pero bueno, sin más, queremos, como les decía, metodológicamente, queremos, queremos darle la palabra primero a 5 compañeros y compañeras que quisieran aportar, preguntar, levantar, comentar sus dudas o sus reflexiones, y luego, son con 5 compañeros, y luego le damos la palabra a Oscar y, y vamos interactuando, y luego de eso nuevamente otras interrogantes, otras reflexiones y hacemos un cierre con el compañero Oscar, pero que podamos intercambiar y conversar. Y bueno, los saludamos a todos, de verdad, gracias por estar aquí con nosotros en el día de hoy. Sé que hay compañeros, me gustaría que poco a poco los mencionáramos porque hay gente de América Latina, de Argentina, de Ecuador, de Bolivia, de España, de y evidentemente, como dicen por aquí, es correcto eso, también es importante que quien vaya a participar ahorita, quien vaya a aportar, a tomar el derecho de palabra, se pueda presentar de dónde viene y su nombre para tomarlo en cuenta. Y bueno, se supone estamos grabando esto, ¿no? Bueno, bien. Y estamos transmitiendo por YouTube también. Los compañeros de Cuba que no tienen acceso al Zoom, ya hicimos el puente para que desde YouTube podamos transmitir. Bueno, entonces, levante la mano el que quiera o la que quiera tomar la palabra. Estamos abiertos para este diálogo entre amigos y militantes. No veo manitos aquí. ¿Hay alguien pidiendo la palabra? ¿Cuál es el canal de YouTube? Me están preguntando por aquí. EFIP Venezuela. Canal de YouTube, EFIP Venezuela. Julita te está pidiendo la palabra, José. Julita, ¿vas a pedir la palabra? Estás pidiendo la palabra. Y Alex Fontalvo. Esos 2 compañeros son del estado Zulia, en la frontera con Colombia, que tienen una vida ahorita muy activa porque vienen las elecciones colombianas. Y ellos están en ambos mundos. Adelante, Julita. Bueno, si vas a hablar. Ajá, bueno, buenas tardes, buenas tardes. Me pongo de este lado porque estamos aquí reunidos, Alex, Marlene y esta servidora, desde aquí, desde el estado Zulia, municipio San Francisco. Sí, pedir la palabra primero, ya tú hiciste un adelanto, ¿no? Estamos en muchas actividades y una de esas es, bueno, la participación en el acompañamiento al proceso electoral en Colombia de
el Senado y la Cámara, acompañando a un camarada aquí en la Cámara Internacional. Decir que hablar de la realidad de Colombia es hablar de la realidad de Venezuela, porque hoy por ti, mañana por mí, y el pueblo de Colombia como que lo ha entendido el mensaje. Y están muy activos también como estamos nosotros aquí en Venezuela. Están activos en todo lo que tiene que ver con la campaña electoral, que no lo había visto en otros tiempos. El pueblo está muy motivado en la participación y para la toma de decisiones en este proceso electoral que se avecina. Hay mucha motivación de la gente, mucha participación, mucha gente que no estaba inscrita inclusive en el, ¿cómo lo llaman? Como lo llamamos nosotros aquí el CNE, allá se llama la Registraduría Nacional de Colombia. Y Disculpa que te gente que nunca le había interesado el proceso electoral, esta vez están motivados. Pero sería importante también que podamos ya entrar con las preguntas para Oscar. Hablar un poco sobre la realidad de Venezuela. Esta mañana escuchaba a uno de los diputados en España que estaba en, no sé si eso fue esta semana, que le echaba en cara al gobierno de España sobre la situación que hoy le tocó a Venezuela y después le va a tocar a ellos. Y en eso andamos, pero bueno, la pregunta va dirigida en torno a que, ¿cómo ven un Oscar Cheme la situación actual del país? Porque mucho se dice por los medios de comunicación que ya tú no sabes ni cuándo es verdad ni cuándo es mentira. Tienes que investigar mucho sobre la fuente para poder nosotros transmitir una información, y hay veces que como que le hace falta a uno una retroalimentación nacional de personas que ya han ido tocando el tema, ahondando más en el tema. Nosotros seguimos acompañando algunas cosas, pero en eso estamos montados, pues, buscando las informaciones veraces. Ya va un momentico. Entonces, la pregunta concreta, Julita, es... No, si se escucha. Entonces, la pregunta va por ahí, ¿no? Tenemos a un Oscar Cheme que investigador, político y conocedor de las políticas nacionales. Creo que la pregunta va en esa dirección. Oscar, queremos saber. Pues, ¿alguien más que va a ser? Hacia dónde va a tomar encaminada la realidad y hacia dónde está encaminada las mentiras, que ya muchos lo sabemos, pero queremos una confirmación de tu parte, porque el Oscar es un vocero en el cual uno y mucha gente en este país le tiene fe y cree de acuerdo, Julita, en la realidad. Importante precisar las preguntas, además vamos a tener tiempo. En el tema. Entonces, un poco eso. Ahí va la pregunta. Gracias, Julita. Alex. Muy buenas tardes. Muchas gracias por este derecho de palabra. Yo quería hacer un comentario, más que una pregunta, un comentario con respecto a la crisis en la geopolítica internacional, la crisis actual que tenemos, porque se está dando los procesos más acelerados con respecto a que vamos hacia un mundo multipolar, donde tres potencias se están disputando el poder en el planeta. Por ejemplo, yo diría que es clave analizar el evento de la guerra de Rusia con Ucrania para poder entender lo que está pasando en el mundo de hoy en la geopolítica, tanto nacional de nosotros aquí en Venezuela como internacional, porque esa guerra aceleró los procesos que se esperaba que iban a ocurrir dentro de 20, 30 años, los aceleró demasiado rápido. Yo diría que la guerra de Rusia no es contra Ucrania, es contra la OTAN, aún en decadencia, pero es contra la OTAN propiamente.
y ha generado consecuencias en el aspecto económico, político y en el aspecto de la geopolítica internacional. Y ahora hay un segundo evento también trasladado, en el caso de nuestra Venezuela, que todos estamos en conocimiento, que ocurrió el 3 de enero del 2026, con el secuestro de nuestro presidente Nicolás Maduro. Un acto de guerra que ejecutó el gobierno norteamericano, una agresión hacia nosotros, que también es clave para entender los procesos que están ocurriendo, porque esto que ocurrió, totalmente ilegal, siembra un precedente, porque la legalidad internacional se cae y también guarda relación con la credibilidad internacional y el derecho internacional, porque yo pienso que en este momento más de un gobernante en el planeta debe estar preocupado por lo que sucedió aquí en Venezuela con el secuestro de Nicolás Maduro Moro, nuestro presidente, porque lo que ocurrió aquí pudiera ocurrirle en otro gobierno, en otra parte del planeta. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que estamos regresando a la política de las cañoneras del principio del siglo XX, donde el más fuerte imponía su criterio sin acatar ningún tipo de ley internacional, etcétera, etcétera. Y hoy en día, por lo menos en el caso de nosotros, de Venezuela y Latinoamérica, esto ha venido cambiando mucho. Hoy en día los pueblos son más estudiados, los pueblos reclaman más comercio justo, y los gringos, incluso las declaraciones que dice el presidente Donald Trump, no son preocupantes, porque lo último que se le escuchó decir, una de las últimas declaraciones, fue que él iba a administrar a Venezuela junto con un equipo de gobierno acá. Y yo pongo en duda que nuestros líderes, tanto de oposición como del mismo chavismo, lleguen a aceptar algo así, de que un extranjero, una potencia nuclear extranjera, decida los destinos de Venezuela. O sea, Alex, ¿puedes resumir que ya para darle chance a las otras personas? Bueno, concretando, sí, mi pregunta sería aquí al panel, ¿cómo ve hacia dónde marchan estos acontecimientos, de estos precedentes que estoy hablando, el secuestro del presidente Nicolás Maduro, la guerra de Rusia con Ucrania? ¿Cómo visualiza o proyecta este futuro muy cercano dentro de la geopolítica internacional con estos acontecimientos que están pasando? ¿Y cómo se podría percibir? Sería mi pregunta. Muchas gracias. Excelente, gracias, Alex. ¿Alguien más que levante la mano se quiere participar en esta primera? Yo levanté la mano, ronda? José Luis. José Luis, yo levanté la mano, no sé si me toca o no. Sí, adelante, Bueno, hermano. Sí, yo, por un lado, saludo a los compañeros y compañeras que están. Estoy hablando desde Argentina y formo parte del CASAL Internacional y también de la Escuela Latinoamericana de Actoría Social Juvenil. A ver, los últimos acontecimientos también tienen toda esta cosa mundial, pero yo no me voy a meter en lo mundial porque nos excede muchísimo. Puede ser un buen tema, pero quiero hablar sobre todo de Venezuela, quiero preguntar sobre Venezuela. Y voy a ser muy escueto para no alargar la pregunta. Pero yo tengo la duda de si el gobierno que en este momento encabeza Delcy Rodríguez, y que básicamente está acompañado de los mismos que acompañaban a Maduro, de su núcleo más duro y cercano, porque no es que son terceras y cuartas líneas, sino directamente los que figuraban o los que estaban con Maduro, si la continuidad que están dando de gobierno es porque no queda otra y entonces, bueno, tienen que tratar de acomodarse al poder de Estados Unidos para que Venezuela pueda sobrevivir en el medio de esta situación, o
si hay una especie de alianza y pacto con algunos sectores de Estados Unidos entre ese grupo para perpetuarse en un lugar político con ciertos beneficios que siempre le da a uno el poder. Y no me queda claro eso, realmente es muy confuso para nosotros desde fuera. No sabemos muy bien cómo está la población venezolana frente a esto. O sea, ya sabemos que hay toda una línea venezolana en contra, que estaba encabezada por Corina Machado y compañía, eso ya lo sabemos, pero de los militantes del PSV a mí no me termina de quedar claro cuál es la postura, si es una postura crítica, defensiva, no sé, de resistencia o desorientada. La verdad que no lo sé, por eso que me gustaría preguntarle a los venezolanos presentes y al compañero que va a exponer también su mirada sobre eso. Paro ahí para no alargar. Gracias, Alberto. Por ahí está nuestra compañera en el occidente del país también, en los Andes, merideño, Mariluz Guillén. Adelante, Mariluz. Hola José, bueno, saludos a Hola. todos y a todas. Yo, a ver, bueno, siento que todo esto que ha pasado en Venezuela a partir del 3 ha sido muy dramático, muy doloroso. Y bueno, yo he estado como muy llena de indignación, de dolor, con muchas de las dimensiones de lo que pasa. Y fíjense que lo que más me duele es que esta situación tan grave siento que nos agarra igualmente con una Venezuela muy dividida, ¿sí? Porque yo, por lo menos en mi entorno, he sentido mucho que esa polarización política que hemos vivido todos estos años también se ha exaltado en este tiempo, ¿no? Y como Chemel maneja mucho de sus cifras, de sus estudios, a mí me gustaría, bueno, mucho su mirada de este tema de la polarización política en este momento, porque evidentemente, bueno, nosotros estamos otra vez en la lucha de independencia, pues, ¿sí? O sea, yo le digo a la gente, nosotros volvimos a los tiempos previos a 1810, más o menos. Y esta es una lucha que nos requiere juntos, nos requiere unidos, o sea, y eso es en la familia, en los amigos, o sea, en todos los espacios, ¿no? Entonces sí me gustaría mucho como esa mirada de Oscar. Y muchas gracias, estoy por aquí atenta. Bajo y me subo de la cámara según aquí la señal un poco loca, pero estoy por aquí muy pendiente. Gracias. Gracias, Mari. Bueno, yo creo que ya con estas primeras intervenciones vamos a darle la palabra a Oscar para que pueda también incorporarlas a su presentación. Muy importante lo que has dicho porque estamos asistiendo a una lucha por secuestrar la capacidad de pensar y eso tiene que ver con lo que ahora nos va a comentar Oscar. Adelante, Oscar. Bienvenido. Aló, buenas tardes. ¿Me escucha? Buenas tardes. Vamos a hacer una exposición en general basada en los más recientes investigaciones cuantitativas y cualitativas de Interlaces. Pero antes vamos a hacer un resumen sobre cuál es el contexto internacional, el contexto global. El mundo de hoy se mueve en medio de un caos globalizado. Ya no hay normas, ya no hay leyes, ya no hay principios ni valores. La política exterior de Estados Unidos, tal como lo declaró el presidente Trump al New York Times, la dinámica internacional ya no se mueve a partir de, o se comportan a partir de las leyes internacionales, sino que el único límite que hay en la política exterior norteamericana es la moral del presidente Trump. Lo ocurrido en Venezuela no debe entenderse como un evento aislado, táctico, además de la disputa por las áreas de influencia, la disputa por las materias primas y específicamente el petróleo.
Lo ocurrido en Venezuela tiene que verse como un mensaje disciplinador del sur global. Es parte de un rediseño coercitivo, es parte de un diseño coercitivo del orden internacional. El bloqueo aeronaval, las medidas coercitivas unilaterales ya como doctrina han sustituido la diplomacia y se convierten en mecanismos de control geopolítico. Venezuela es tratada como un caso ejemplarizante. No se trata solo de resolver un conflicto interno, sino que sirve para reordenar el equilibrio global y domesticar los márgenes de soberanía religiosa, regional. Está en juego la multipolaridad, la soberanía, las leyes. El sur global, frente a lo ocurrido en Venezuela y lo que ocurrió días previos con el bloqueo naval, el sur global no actuó o no pudo actuar frente al bloqueo aeronaval. Esto revela asimetrías reales de poder y deja la multipolaridad en una situación muy frágil. No es solamente las sanciones económicas. El bloqueo aeronaval significó control físico, logístico de los flujos comerciales y control energético. El bloqueo no busca derrotar, busca reprogramar el sistema geopolítico global. En Venezuela, ya descartada por costos una ocupación prolongada, el poder intervencionista apuesta ya por controlar la inteligencia, los cuerpos de seguridad, neutralizar respuesta popular e ir a una nueva reconfiguración cultural y de la identidad nacional popular. No veamos la intervención como la ocupación territorial, veamos la intervención como una política a mediano y largo plazo de reprogramación cultural, construcción de una nueva superestructura, privatización, trifazo, penetración cultural, consumo, desmantelamiento de la organización comunal pueden ser los objetivos posteriores a la intervención. Sin embargo, el chavismo ha respondido acertadamente. La presidenta tiene un reto descomunal que tiene que ver con la gobernabilidad, con evitar la fractura social, con sostener la gobernabilidad en un nuevo ecosistema de presiones y relaciones de poder. Venezuela tiene que prepararse para la batalla de las ideas, del sentido común, de la economía. El nuevo campo de batalla no es militar, es económico, por supuesto, pero también es cultural. El impacto del lenguaje, de los símbolos y de los relatos es crucial en esta nueva etapa. Y ya vamos a profundizar sobre los cambios culturales que se están produciendo. Entonces, la soberanía ya no solo se disputa en las fronteras o en el territorio, se disputa en las políticas de inteligencia y control simbólico. Para la presidenta, el reto principal es gobernabilidad, estabilizar sin rendirse, evitar desmontaje social, sostener cohesión. Frente a este nuevo momento histórico, como lo ha planteado la presidenta Delcy, se impone una renovada superestructura cultural y emocional. Quiero referirme ahora a cambios claves que se vienen produciendo, que se aceleran ahora y algunos otros que aparecen con mucha fuerza. Estamos observando un pragmatismo profundo en la manera como los venezolanos estamos gestionando nuestras necesidades fundamentales.
Yo hablo de pragmatismo profundo en las necesidades diarias. Quiero significar que más allá de la identidad política o de las opiniones acerca del conflicto con Estados Unidos, la principal preocupación de los encuestados, de los venezolanos, gira en torno a aspectos básicos, concretos y urgentes: agua, luz, comida, seguridad, iluminación, transporte, precios y sobre todo ingresos. No estamos hablando de pragmatismo ideológico, podríamos referirnos a las negociaciones con el imperio, sino un pragmatismo de subsistencia. Las posiciones y las demandas de los venezolanos están más bien filtradas por una realidad económica difícil, crítica. Las prioridades no son materiales y urgentes, no son abstractas o ideológicas. Cuando le preguntamos a los venezolanos qué debe hacer la nueva presidenta, sus respuestas se concentran en estabilizar el dólar, subir los salarios, conseguir medicinas, garantizar el funcionamiento de los servicios básicos. La recuperación del presidente Maduro, si bien es una demanda generalizada, colectiva y preponderante, tampoco es más una prioridad simbólica. El apoyo político, el respaldo social va a venir más condicionado por los resultados tangibles. El miedo central hoy de los venezolanos es a que se produzca una desestabilización de la vida cotidiana. No les preocupa una invasión externa que descartan por ahora. Les preocupa más el caos interno, saqueos, escasez, paralización. Los venezolanos temen volver a épocas de carestía. Su pragmatismo le hace temer más por el colapso del orden interno que por un ataque militar externo. Están de acuerdo con negociar. Los venezolanos quieren preservar lo conquistado, profundizar sobre lo conquistado. Por eso están dispuestos a negociar en términos favorables. Los venezolanos reconocen que la clave está en la inversión extranjera. La supervivencia familiar está por encima de la política. Estamos enfrente de un pragmatismo profundo. Quiero destacar ahora algunos cambios importantes, algunas condiciones importantes que el chavismo, a través de las cuales el chavismo respondió de manera efectiva, unida y cohesionada. Se mantuvo la continuidad constitucional, se protegió el Estado-nación, se garantizó la paz y la estabilidad, se profundizó la unión nacional. Hoy el venezolano está más unido que nunca. Desde hace varios años atrás, la polarización que conocimos desapareció. Hoy los venezolanos están unidos por la economía, ahora por la intervención militar y por la necesidad de superar las dificultades económicas concretas. Un rasgo importante es cómo el chavismo se mantuvo unido, cohesionado, cómo se demostró la vigencia histórica del chavismo frente a un cambio a un cambio significativo en el campo de batalla, frente a cambios en el liderazgo. El chavismo se mantuvo cohesionado, porque el chavismo, más allá de los liderazgos, es una comunidad emocional, es una cultura política, es una identidad que se constituye alrededor del bolivarianismo y del humanismo. Frente a estos temas y esta visión de país y de sociedad, los venezolanos nos mantenemos unidos. La etapa de la polarización que conocimos se superó. Vendrán nuevas contradicciones, pero hoy el chavismo, hoy los venezolanos nos mantenemos unidos acerca de una visión de país, una visión económica, una visión social, una agenda de prioridades.
y creo que es esto un aspecto que hay que resaltar. Frente a los cambios en el liderazgo, el chavismo se comportó como lo que es una comunidad. Otra cosa que favoreció la consolidación del chavismo y del gobierno bolivariano, su fortalecimiento, la cohesión, es que los poderes del Estado se mantuvieron articulados, cohesionados, trabajando armónicamente en función de la defensa del Estado-Nación. La decisión del Tribunal Supremo de Justicia evitó un vacío de poder. Demostró que en Venezuela hay Estado, hay institucionalidad y hay conducción política. En lugar de caos, hubo estructura. En lugar de desgobierno, hubo vigencia constitucional. Venezuela demostró que no se fractura ni se caotiza, que no se rinde. Alrededor de 8%, de 8 de cada 10 venezolanos respalda la jefatura interina de la presidenta eh, Delcy Rodríguez. 92% apoya el liderazgo de Delcy Rodríguez, el 92% de los chavistas, 92% de los chavistas, 79% de los venezolanos en general. Hay respaldo a la necesidad de negociar, acordar, lo respaldan alrededor del 90% de los venezolanos y más del 90% de los venezolanos rechazan el secuestro y la agresión militar. Hay algunos rasgos importantes que están reconfigurando la cultura nacional popular, la identidad nacional popular. Como les decía antes, el pragmatismo profundo. Prioridad es satisfacer las necesidades básicas. Pero también Venezuela ha pasado del estado rentista, de una sociedad rentista, de una sociedad donde la mayoría dependía de las dádivas del Estado o de la, sí, de las políticas sociales del Estado, han ido pasando a una posición donde yo me hago cargo de mi situación. Existen unos niveles de resiliencia bien significativos en la sociedad venezolana. También hay un fortalecimiento del valor de la familia no como espacio donde se comparte la sangre, la herencia, sino donde se presenta un espacio para la solidaridad, para el encuentro, incluso para el entretenimiento. Surge una religiosidad más profunda, basada en la fe y la esperanza de la que las cosas van a mejorar. Y unas demandas de participación que van más allá del voto electoral y que tienen que ver con la necesidad de los ciudadanos de ser escuchados y de establecer mecanismos que lo acerquen a sus líderes y sus dirigentes o los funcionarios. Es un fortalecimiento del escúchame, de la cercanía, de la convivencia, de la relación entre la población y sus líderes. Y otro elemento que aparece como una amenaza en este nuevo contexto cultural, emocional, simbólico, es el peligro de un proceso de fortalecimiento de la autoridad simbólica del presidente Trump. No lo hemos analizado a fondo, pero estamos observando una especie de síndrome de Estocolmo en algunos sectores de la población venezolana que están convirtiendo a Donald Trump en un líder que aporta soluciones, que contribuye al bienestar, que se convierte en un líder protector, el término exacto que le estamos dando es un líder protector, solucionador. Con relación a la industria petrolera también hay consensos importantes, hay que negociar mejores condiciones, pero también establecer garantías y seguridad jurídica para las nuevas inversiones.
Este es el panorama. Este es el panorama en general. Un mundo caotizado, un mundo global caotizado, una multipolaridad o un multilateralismo todavía en construcción, una Venezuela amenazada ya no solo por algunas formas de intervención, sino por una reconfiguración cultural que pueda significar una amenaza a lo que ha significado el chavismo como cambio cultural y político y social. El pragmatismo profundo y el síndrome de Estocolmo, en este caso particular, podrían significar una amenaza a la vista. Hay cambios de fondo económicos, cambios de fondo muy importantes en la economía, en la infraestructura económica, y esto ha tenido una reconfiguración. Esto ha producido una reconfiguración profunda en la superestructura cultural y emocional, en la visión de país de los venezolanos. El chavismo y las fuerzas progresistas entran en una nueva etapa, como lo ha señalado la presidenta Delcy. Entramos en una nueva etapa donde la herramienta fundamental o el arsenal fundamental de lucha y de combate va a estar en el terreno cultural y emocional. Ese es el reto fundamental que nosotros observamos para los movimientos, para el movimiento revolucionario en Venezuela. El reto fundamental para el chavismo va a estar no solo en contener la influencia del imperio, las ventajas del imperio, sino fundamentalmente en contener al imperio y derrotarlo en el campo de batalla cultural, simbólico, emocional. Ahí se está dando la disputa más profunda después del 3 de enero. Nos Es parte de cambios culturales. Hay un pragmatismo profundo donde la supervivencia, la mejora en la calidad de vida, la solución de los problemas cotidianos es clave. Quien se ha asociado a la solución de estos problemas puede verse beneficiado por algún tipo de respaldo. Esto es una hipótesis. Esto último es una hipótesis. Es una hipótesis que estamos intentando, que hemos registrado y que en las próximas semanas deberemos investigar y profundizar. Los gringos, la Casa Blanca, el Departamento de Estado, están trabajando arduamente en ganar la batalla cultural. Y lo veremos si es posible verlo, si hay nuevos pasos que tengan que ver con control de la inteligencia, con debilitamiento de los movimientos sociales y comunales, con una vigorización del pensamiento neoliberal, con un pragmatismo que reduzca las capacidades políticas y teóricas de la población, con un desmontaje institucional. Pero esto es una hipótesis. De acuerdo. Esta es la primera ronda. Estamos abiertos aquí para la participación, continuar, poder profundizar y ampliar también el interés de los que están participando en este momento. Así que adelante, vamos a tener 40 minutos para estas preguntas, intervenciones puntuales y resumidas porque el tiempo también apremia. Adelante, quien quiera que levante la mano. Se olvidaba mencionar es no solamente la vigencia del chavismo,
que se mantiene unido, cohesionado alrededor de su liderazgo y de una visión de país y de sociedad, de una identidad cultural que la ha convertido en una comunidad emocional. Otro elemento a destacar es la incapacidad, la dificultad profunda de la oposición radical de liderar cualquier proceso de cambio. No tienen la presencia, no tienen la conexión. Su condición social los aleja mucho de la condición de las mayorías, la condición económica y social de las mayorías. No tienen propuestas. Su victoria depende de lo que haga la Casa Blanca. Sus avances dependen de lo que hagan los factores externos. No hay posibilidad hoy de que la oposición radical pueda conducir los destinos del país. Se presentaría una situación de ingobernabilidad, división, desestructuración del Estado-Nación, impopularidad, falta de gestión. La oposición radical no tiene manera, no tiene herramientas emocionales, culturales ni políticas para conducir un proceso de cambio, de renovación o de cambio de régimen. Es un dato clave. Y creo que los Estados Unidos, la Casa Blanca lo ha investigado con mucha certeza. De acuerdo. De acuerdo. Vamos a darle la palabra a quien la está solicitando en este momento, a Emma Carrillo. Sí, soy yo. Adelante, Emma. ¿De dónde estás? Yo soy venezolana, pero estoy residenciada en España. Y Adelante. desde aquí vemos todo este desarrollo desde hace muchos años y a partir del 3 de enero. Y me siento muy orgullosa de la actuación de los chavistas a partir del 3 de enero. Se mantuvo la institucionalidad, como han dicho, han seguido los planes. Y sí me gustaría que me aclararan, porque esto de los presos políticos ya lo venía planeando Nicolás Maduro antes del secuestro, desde el año pasado. Y se corre la voz que es Trump quien ha dicho que lo de, ¿cómo se llama?, la liberación de los presos políticos. Me gustaría que Chemer ahondara más sobre eso y sobre la ley de hidrocarburos. Son las dos cosas que me quedan así pendientes. Por lo demás, todo lo que está haciendo la presidenta encargada me parece excelente y bravo por ella, y ojalá que siga así, porque no hemos perdido la institucionalidad, que fue lo que dejó el comandante Chávez bien blindado. Gracias. Buenas tardes. Gracias, Emma. La- Creo que Jesús estaba, estaba solicitando la palabra, Jesús. Jesús Rondón. Sí, sí. Bueno, gracias, buenas tardes, buenas noches a los compañeros que están en otro horario. Y gracias, bueno, al EFIP y a los compañeros de Interlace por la invitación a este diálogo, ¿no? En principio, un breve comentario. Venezuela y la Revolución Bolivariana han estado bajo un asedio, como lo dijo José Luis, constante desde que como pueblo nosotros decidimos no solamente enarbolar un proyecto, sino echar a andar, pues echarlo a andar y con los tropiezos y con los aciertos que eso supone, ¿no? En ese marco, digamos que me permito afirmar que este no es como el primer momento más difícil que ha tenido la revolución bolivariana. Nosotros en 2002-2003 tuvimos un golpe de Estado que de manera breve hizo que los actores de ultraderecha al interior de Venezuela, bueno, ensayaran pues su plan que al final terminó fracasando, ¿no? Otro golpe que ha tenido la revolución bolivariana ha sido la muerte del presidente Chávez, ¿no? Que algunos sostenemos que ha sido una muerte que ha sido inducida, por lo tanto es un asesinato y seguramente en algún momento de la historia tendremos datos concretos sobre este plan para asesinar al presidente Chávez. Ahora tenemos el secuestro del presidente Maduro y la primera dama, ¿no? Entonces, en cada una de esas etapas ha habido un impacto, pues, importante en Venezuela, pero en particular me gustaría plantearle esta interrogante a Oscar, es cuál
son los cambios que pudiesen darse a nivel de la dirigencia del chavismo en esta nueva etapa. O sea, si hay algunos, por lo menos algunos elementos, algunos rasgos a nivel general. Y lo segundo, dentro del chavismo sí se puede observar también algunos cambios a la luz de los últimos acontecimientos de ataque a Venezuela y secuestro del presidente Maduro y de la diputada Silvia Flores. Eso, muchas gracias. Gracias, Jesús. Tenemos todavía la posibilidad de 3 intervenciones más. Quien quiera participar con sus dudas, sus aportes, comentarios. Alex. Alex, ¿quieres precisar algo? Adelante. Aló, me gustaría, Pregunta. Adelante, Montalvo. disculpa que tuve un problema técnico. Me gustaría Ajá. que Oscar Chelme pudiera profundizar un poquito más las consecuencias legales a nivel nacional e internacional del secuestro del presidente Nicolás Maduro Moro. Le agradeceríamos si puede ampliar un poquito más esa parte, porque me parece que es un evento muy importante para entender la geopolítica internacional y nacional, porque estamos viviendo una crisis política que trasciende los linderos de la patria, donde un presidente en ejercicio de funciones, que es nuestro presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, fue secuestrado por una potencia extranjera. Entonces, eso genera consecuencias legales en el derecho internacional. No, me gustaría que ampliara un poquito más ese tema. Muchas gracias. Gracias, Ale. Desde la isla de Mallorca, Islas Baleares, el compañero Paco Vera. Adelante, maestro. Comandante en jefe, dice Oscar. Buenas, ¿se me escucha? ¿Se me escucha? Perfectamente. Ok, saludos Está a todos. igualito que cuando te fuiste, te conservas. Y yo lamento una vez más no coincidir contigo. Yo no me he ido, me he desplazado. Bueno, el desplazamiento. Bueno, saludos a todo el mundo, a las caras que veo y las que no veo. Y evidentemente un saludo especial, y los que nos conocen saben por qué, a nuestro compañero Oscar Chemel. Y de alguna forma, pues, la pregunta va dirigida a él como analista ponente. Tu exposición, la parte que yo he podido oír, porque me ha sido difícil conectar, conociendo la línea de trabajo que tú desde hace años realizas en el país, pues me ha parecido, de nuevo, muy rica y muy interesante. ¿Qué sucede? Que a nivel, teniendo en cuenta la realidad de aquí, de la población de aquí, yo ahora no me voy a meter con la población venezolana, la realidad de la población en España, tu exposición, siendo profunda y muy importante, y ojalá todos la hayamos suficientemente captado, ojalá se pueda transcribir, no sé si eso está previsto en este formato, pero no da respuestas concretas a lo que la opinión pública va recibiendo aquí
día tras día cuando los medios pues transmiten o comunican la situación de Venezuela. Y claro, eso a mí en particular, y tú sabes por qué, en particular me lleva, me obliga a plantearte cosas que de repente no son de profundidad, pero que tiene mucho que ver con esclarecer, visualizar, entender lo que está pasando en Venezuela para el público de este país o de este continente. Es muy importante cuando tú te has referido a la batalla cultural. Obvio que ese es el fondo. Si no el fondo, sí uno de los fondos importantes a tener en cuenta de todo el proceso venezolano. Y no solo venezolano. Eso lo podíamos plantear desde aquí, desde las Europas, desde las Españas o la España, con sus diferentes nacionalidades. Este, eh, esa batalla es fundamental. ¿Frente a qué? Frente a todos los que tienen otro planteamiento desde hace mucho tiempo, de carácter colonialista, de carácter impositivo, incluso de carácter dictatorial y evidentemente en el mundo de lo social, en el mundo de la política y en el mundo de la economía. Evidentemente, ahí hay un elemento de fondo. Pero la gente aquí se pregunta, bueno, ¿y qué pasa si Maduro había aparentemente puesto condiciones muy concretas para negociar con Estados Unidos, concretamente, el suministro petrolero? Incluso habían llegado a un cierto arreglo para una de las empresas que no voy a nombrar, que sí han ido sacando, ¿eh? Enfrentándose o no, yo creo que no, sino que es parte del jueguito, las restricciones impuestas por Estados Unidos y han ido pues llevando chorritos de petróleo para Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa si hasta que eh, Maduro estuvo en la presidencia había tanta dificultad de ampliar el suministro de petróleo y de repente el nuevo gobierno de Venezuela, que entiendo que es continuación, que no es nuevo, porque los personajes no son nuevos. Los personajes que hoy están a la cabeza del gobierno de Venezuela son los mismos prácticamente. Yo no sé, no conozco si ha habido algún cambio de algún ministerio, pero por los que están, diríamos, más a la luz pública son los mismos. Entonces es una continuidad. ¿Cómo es que, por ejemplo, ahora hay un acuerdo? Un acuerdo supuestamente. Y un acuerdo que además lleva a el amigo Trump a decir que él es el presidente de Venezuela ahora. Él es el que dirige la economía de Venezuela y las políticas del gobierno de Venezuela. Yo no he oído, soy un poco sordo, ya lo sé, pero yo no he oído que ha habido una desautorización a esa expresión concreta. Ha habido unos planteamientos un tanto diplomáticos y solapados que uno puede entender que están en esa línea. Pero que lo ha dicho, lo ha dicho. Y que sí o no, lo que tú quieras, pero esos 50.000 millones o no sé cuántos millones de barriles de petróleo van a ir para Estados Unidos porque el petróleo de Venezuela es de él. Eso tampoco está claro que se le haya hecho públicamente como él lo ha hecho, con las mismas cartas, desautorizar esa intromisión grosera, irrespetuosa de el señor Trump. Entonces, eso sí está colando aquí. Esos sí son elementos que mueven la opinión pública de esta parte del mundo. Y evidentemente la impresión es que da es que es cierto, es que Trump es el nuevo emperador.
y que por el nuevo emperador Estados Unidos es el nuevo imperio. Y eso va calando. De una forma u otra va calando. No va calando tanto para cambios aquí, pero sí para tener un concepto o una opinión sobre lo que pasa en Venezuela. Cuando yo sé, como he explicado, como tú has explicado, Temel, que ese no es, que por ahí no van las grandes poblaciones, por ahí no va la tendencia de la población venezolana. La población venezolana está encaminada, se encamina a consolidar su proceso iniciado desde el periodo de Hugo Chávez, ¿no? Pero eso aquí no cala. Cuando yo he tratado de conversar eso, cuando yo he tratado de aclarar, de informar, de dar, digamos, ciertas luces en esa línea, eso no cala aquí. Al punto de que, y yo lo entiendo, a punto de que haya alguien que en una comunidad de unas 50 personas, hablando, conversando, pues terminan diciendo, se dan el lujo de decir, bueno, mira, te respetamos, te hemos escuchado muy bien, pero tú no estás diciendo la verdad, tú estás por esta línea. Entonces, es decir, desautorizan mi aporte. Y yo lo entiendo. Yo lo entiendo porque los más medias son muy importantes, son muy fuertes, son muy persuasivos y no hay otras líneas. Ayer mismo, y algunos de los que estaban, creo que he visto que estaban aquí, tal como el amigo Mengote y el amigo Miquel, pues ayer mismo estuvimos hablando un poquito de eso en el colectivo del Casal en Mallorca. Entonces, así me parecería importante, y para concluir, que tú nos hablaras un poquito, si es posible, de eso. Eh, una de las cosas que me llama la atención en esa línea es que hay una reforma a la ley de hidrocarburos. Eso ya me llamó la atención. Justo ahora, después hay una reforma a la ley de hidrocarburos. Yo no entendí la reforma, a pesar que escuché el debate en la Asamblea Nacional, pero claro, el debate nacional no va al fondo, ¿eh? Ya sabemos lo que son los debates en los parlamentos, un poco por dónde van. No va al fondo de la cuestión. Es decir, eso me llama. Y otro elemento, y ya termino, otro elemento que me llama la atención es cuando se habla de ir creando plataformas, eso por voceros del gobierno o del partido. Cuidado, aquí yo lo escuché más bien como gente del partido del PUCB, una plataforma para transparentar los ingresos. El mensaje que nos dan es durísimo, ¿eh? El mensaje que nos dan es durísimo. Y eso cala aquí. Eso, de alguna forma, es la confrontación. Entonces, más a la práctica, Schemel, si pudiéramos, si está en tu línea, plantear o aclarar alguno de estos elementos. Saludos a todo el mundo, gracias. Gracias, Paco. Tiene la palabra Orangel y con él cerramos esta segunda parte para que pueda compartir nuestro compañero Oscar. ¿Alguien más, aparte de Orangel? Ok, Orangel, adelante. Bueno, muchas gracias por compartir este espacio. Mira, yo tengo dos planteamientos. Uno es en cuanto a este tema de ciertamente estamos en el campo de batalla ahorita es nuestra mente. Y en la coyuntura, yo creo que en Venezuela tenemos que luchar porque el éxito que puede tener las políticas económicas que se están instrumentando, que está relacionado, bueno, con la disminución del tipo de cambio y mejoras que pueden haber en las condiciones de vida, tenemos el riesgo de que se le atribuya a Trump, no que se le atribuya a la invasión. Entonces, hay que hacer un gran esfuerzo
en que no son los resultados de la invasión, sino que son resultados de políticas autónomas, independientes, que está tomando actualmente el gobierno nacional. Una sugerencia que yo hago es que nos desconectemos de las redes de la oposición, de los amigos, etcétera, que son opositores, porque eso nos contamina a nosotros. Y solo hacer seguimiento a las redes oficiales y hacer seguimiento a lo que diga Trump. Solamente esas dos cosas, porque nosotros podemos convertirnos en difuminadores de los mensajes del enemigo con nuestras dudas, pasando información de lo que dice las redes enemigas. Y en ese sentido podemos contribuir a que sean ellos quienes ganen la batalla cognitiva. Y ciertamente, bueno, está quebrado el sistema internacional y ahorita, ¿quién lo gobierna? Bueno, las famosas reglas, en un mundo basado en reglas, no, las reglas es quien tiene ahorita el poder militar, y el poder militar lo tiene, bueno, el gobierno de los Estados Unidos lo tiene Trump. Y en Venezuela somos un laboratorio de una, bueno, con nosotros probaron una nueva tecnología militar, etcétera, y bueno, y Trump está probando en Venezuela una manera de él entrompar, bueno, el renacimiento de un nuevo imperio, pues de él como nuevo emperador. Gracias, Orángel. Le vamos a dar la palabra a un compañero que me corrija si no es cierto que está por allá por Canadá. Tomás, tiene la Sí, palabra. gracias, me escuchan. Buenas tardes, les agradezco mucho por darme la palabra y quiero hacer dos preguntas y agradecer al exponente. Sí, es cierto que me ubico ahora en Canadá, país que si bien fue mejor aliado de Estados Unidos durante muchísimos años, ahora está padeciendo de unas amenazas de integración no voluntaria al país gringo. Entonces, yo quiero hacer unas preguntas porque me parece que es importante también para entender el momento actual. Me pregunto cuál es la proporción. Debe haber una proporción de la población venezolana que celebra el secuestro del presidente Nicolás Maduro y de su esposa. Y si metodológicamente esto no representa también un desafío por el hecho de que hay muchas personas que podrían decidir no hablar de este tema o no exponer su posición al respecto. Y la otra pregunta es que si no hay una percepción justamente de una cierta tensión, porque entiendo muy bien los compañeros, los colegas que dijeron que las decisiones del gobierno venezolano son soberanas y lo entiendo. Sin embargo, el hecho de que estas decisiones corresponden a lo que espera el gobierno de los Estados Unidos causa también un cierto ruido. Entonces, quiero ver si no hay una percepción de lo que significa, si no hay una percepción de una cierta tensión entre esta afirmación de soberanía y que el resultado de la aplicación de esa soberanía sea la celebración por parte del gobierno de Estados Unidos de la posición que toma el gobierno venezolano en este contexto donde hubo una agresión imperial total. Gracias. Gracias, Tomás. Y bueno, le damos la palabra a Oscar, a ver si podemos avanzar un poquito con estas intervenciones. Adelante, Oscar. Bueno, tomé nota de las preguntas, voy a ir respondiendo rápidamente porque son abundantes. Creo que una de las primeras preguntas se refería a la renovación de los liderazgos dentro del chavismo. Ya ha habido varias renovaciones de liderazgos dentro del movimiento Quinta República, dentro del
del Partido Socialista y del chavismo en general. Maduro reemplaza o sustituye al presidente Chávez. Ahora la doctora Delcy Rodríguez sustituye a Maduro. Han surgido nuevos liderazgos con fortalezas importantes, pero lo clave de evaluar es que el chavismo, a pesar de esos cambios en su conducción, en las jefaturas, se ha mantenido unido. Hoy el 92% del chavismo respalda el liderazgo de la presidenta encargada Delcy Rodríguez. No perdió ni un punto, impresionante, no se perdió ni un punto porcentual en este espacio. El chavismo se mantuvo inalterable, porque el chavismo va más allá de los liderazgos, sobrevive a los cambios de liderazgo, se profundiza en los cambios de liderazgo, porque el chavismo es una comunidad emocional, una cultura política, una identidad de clase, una visión de país y de sociedad que la cohesiona, la moviliza, la interpreta. Yo creo que es importante destacar eso. Además, el chavismo es hoy la única fuerza política, social y cultural en Venezuela. La oposición ha desaparecido. Solo 4% de los venezolanos responden simpatizar con la suma de los partidos de oposición. 4%. Con relación a los presos políticos que se mencionaba, hay una campaña de difamación, distorsión, engaño, manipulación del tema de los políticos presos en Venezuela. Desde el año pasado se viene dando un proceso de excarcelación de presos políticos que ha continuado durante este año. No ha dependido de los sucesos o no se inició a partir de los sucesos del 3 de enero. Lo que estamos viendo es una continuidad de una política de construcción de consensos, de conciliación, de reconocimiento, de despolarización que viene implementando el gobierno bolivariano desde los tiempos de Maduro hasta ahora. Entonces, el chavismo es la principal fuerza hegemónica del país. En un país que ha construido, en un país cuyo proceso de transformación, su evolución, ha consolidado al chavismo como fuerza hegemónica, y hoy la visión de país y de sociedad que tienen los venezolanos, incluso incluyendo los venezolanos que no son chavistas, la visión de país y de sociedad se parece más a la visión de país y de sociedad del chavismo que de la oposición. Modelo económico mixto, fortalecimiento del Estado, participación del sector privado, prioridad a las conquistas sociales. Es decir, la visión de país y de sociedad de la mayoría de los venezolanos coincide con la visión de país y de sociedad del chavismo. Hoy el chavismo es la única fuerza hegemónica, o la fuerza hegemónica presente en el país. En relación al suministro petrolero, bueno, la reforma a la ley de hidrocarburos es un proyecto que ya tiene tiempo. En algunas oportunidades se había sometido a discusión, pero nunca se finalizó. Hoy estamos viendo una aceleración, una modernización, una actualización rápida de un conjunto de proyectos de ley que le permitan al Estado venezolano superar la crisis económica y social. No estamos hablando de ruptura en la gestión, estamos hablando de continuidad, desarrollo y actualización. Eran leyes que ya se venían discutiendo, que ya se venían trabajando. Había un debate interno, sobre todo dentro del chavismo, había un debate importante que quizás demoró la aprobación de esta legislación, pero una legislación que ya se venía realizando, sobre todo a partir de lo que hemos llamado la crisis del Estado rentista o la crisis del rentismo, que exigía superar esta condición y modernizar el sistema económico.
Y en esto hay amplio consenso. Si algo está uniendo hoy a los venezolanos es la economía. De allí su pragmatismo profundo acerca de la satisfacción de sus necesidades fundamentales. Seguramente, bueno, indudablemente, se venían produciendo negociaciones, reuniones, consultas entre los estados, entre la Casa Blanca y Miraflores, sobre todo en momentos en que la representatividad de la oposición había desaparecido totalmente. Recuerden, solo 4% de los venezolanos apoyan a los partidos de oposición venezolanos. Entonces, se venían produciendo conversaciones, pero obviamente la Casa Blanca quería la cabeza de Maduro. Formaba parte un poco de sus logros simbólicos. De hecho, toda la atención se concentraba en ello. Más que una negociación, parecía una rendición, y obviamente el gobierno bolivariano no estaba dispuesto a proclamar una rendición. Las negociaciones que se venían dando. Ya la Casa Blanca había anunciado mayores presiones, el bloqueo naval fue muy duro, muy determinante, y la intervención militar ya era una consigna proclamada por el presidente Trump. Hay que entender cómo lo dice, lo que dice, el lenguaje que utiliza del presidente Trump. Muchas veces hay declaraciones para engañar, confundir, distorsionar, afectar la percepción acerca de los planes de Donald Trump y la percepción acerca de su gestión y de sus verdaderas intenciones. Yo he recomendado una lectura, la conformación de una unidad cultural que se concentre, entre otros temas, en identificar, registrar el lenguaje del presidente Trump, porque él dice todo lo que va a hacer, así sea a través del engaño o de las certezas. La arremetida militar de la Casa Blanca es solo un eslabón en un largo proceso donde la reconfiguración cultural y simbólica va a ser la clave. Cuando el presidente Donald Trump habla de que se ha convertido en el presidente encargado de Venezuela, es un atrevimiento, es una grosería, es un irrespeto, pero también es un intento por afectar los sentimientos, las emociones y el sentido común de los venezolanos. Esos atrevimientos, esos irrespetos tienen que ver más con la batalla cultural que con una cualidad personal del presidente Trump. Trump con eso, en mi opinión, aún sin los resultados de una investigación sobre el tema, en mi opinión, Donald Trump se quiere convertir en el gran elector. Ya lo hizo en Argentina, en Honduras y en otros países. Pero quien aparece hoy como contrincante principal no es la oposición, es la Casa Blanca y el presidente Trump. De hecho, esta incursión militar contra Venezuela, más allá del secuestro del presidente Maduro, estamos hablando de una tentativa o de un mensaje para disciplinar al sur global y rediseñar de manera coercitiva el nuevo orden internacional, donde Estados Unidos no pretende, por lo que observamos, no pretende compartir el liderazgo global, no pretende aceptar la multipolaridad o el multilateralismo, sino está orientado a preservar la hegemonía global de Estados Unidos. Además, cuando hablo del lenguaje, me parece un tema interesante, es lo que, entre otras cosas, hacemos aquí en Interlace, investigar los repertorios lingüísticos. Cuando Trump exagera
irrespeta, agrede, pero sobre todo cuando exagera, lo hace principalmente para convencer. Exagerar es tener mejores condiciones para convencer. La batalla está en las redes. El tratamiento que hay que darle a las redes, la batalla está en la cultura, en el territorio cultural, emocional, en el sentido común, que se está reconfigurando aceleradamente hoy en Venezuela. El tema de las redes es un tema preocupante, un tema que hay que prestarle mucha atención. Dominar las cualidades de esta herramienta comunicacional, donde no se trata solo de informar, sino se trata fundamentalmente de comunicar, donde las emociones son el ingrediente fundamental en el manejo de las redes, donde el lenguaje es fundamental, donde la desinformación contra información clave, donde el lenguaje, donde la brevedad, donde la exageración, la espectacularización son condiciones casi inherentes a este instrumento comunicacional. Fíjense, el tema de Canadá yo lo resumiría en agrede, amenaza para persuadir. En el caso de Canadá, el discurso reciente del primer ministro en Davos fue muy relevante. Pero al final, lo que el presidente Trump y la Casa Blanca pretenden hacer es dominar, agredir, controlar las percepciones y la gestión de otras naciones. El tema de la soberanía queda relegado a una tentativa de hegemonía, a una tentativa de dominación sobre las riquezas, pero sobre todo sobre el territorio cultural y emocional. Recuerden, los Estados Unidos no van a permitir fácilmente el surgimiento de un multilateralismo que les confronte o que le dispute el poder. Ya lo vemos en América Latina, que le dispute el poder. Los Estados Unidos siguen viendo al mundo, en mi opinión, como un territorio donde ellos donde ellos son y deben mantener su hegemonía global, su dominio global. Con relación a la ley de hidrocarburos que mencionaba Paco, es una ley que se venía discutiendo desde hace tiempo, es una ley que, por lo que hemos observado, por lo que hemos leído, mantiene la potestad del Estado, pero ya hay consenso en que el petróleo debajo de la tierra no le sirve a nadie. Y que lo mejor para el presente y futuro económico del país es explotar esa amplia riqueza. Y ahí es clave la participación de las empresas norteamericanas multinacionales. Alrededor de 9 de cada 10 venezolanos está de acuerdo con el diálogo y la negociación con los Estados Unidos. Sí, queremos aprovechar. Hay dos personas que pidieron la palabra para cerrar. Importante estas puntualizaciones, y le vamos a dar la palabra ahorita a Roberto Sanabria de la radio comunitaria Voces Libertarias. Adelante, Roberto. ¿Qué tal? Bueno, estoy cocinando, lavando ropa y a la vez participando en lo que hace la tecnología. Bueno, el aporte que yo voy a tratar de dar acá no son respuestas o asumiendo que tengo la verdad absoluta y que eso debe ser. Quiero más bien poner en el tapete algunas interrogantes. Por ejemplo, no de la visión del suprapoder del Estado, sino más de la visión del pueblo,
del pueblo que lucha, el pueblo que trabaja, el pueblo que sufre, el pueblo que se pregunta cosas. Así como se la preguntan compañeros que están en el exterior, en cada foro donde participo, viven buscando respuestas, quieren respuestas y las respuestas no les llegan, no nos llegan las respuestas. Bueno, ha habido cambio inclusive en el Ministerio de Comunicación. Eso es interesantísimo porque pudiera, que era una de las críticas que nosotros veníamos haciendo, era el tema de la hegemonía, el concepto de la hegemonía. Esa hegemonía que en manos de unos pocos, la decisión del futuro de muchos. Creo que ahí no nos equivocamos con los errores que se estaban cometiendo con ese tema de asumir una hegemonía del poder. Esa hegemonía se estaba aplicando en la comunicación, que no era comunicación, simplemente era propaganda política. Esa propaganda política tenía un objetivo que era influir en la percepción de una realidad que no era tal realidad. Ahora nos estamos dando cuenta de muchas cosas que la veníamos planteando. Había cambios que se venían planteando desde las bases de la revolución y del pueblo en general. Esta realidad virtual se acaba de dar ahorita con un golpe de realidad. Hay cosas que hay que ser reconstruidas. Hay nuevos liderazgos o liderazgos naturales que tienen que asumir un papel. La percepción de la realidad es dura, pero hay que decirla. El tema del petróleo es fundamental, pero no es Trump el problema del petróleo. Son las grandes corporaciones internacionales, el Estado profundo que está detrás, es los grandes señores de la economía global, que ya lo explicaba inclusive Walter Martínez, que en paz descanse, uno de los principales periodistas de nuestro país, por el análisis internacional, falleció hace apenas 2 días. Ya lo venía diciendo, lamentablemente hubo un retroceso desde la política comunicacional y se enfocó en otra cosa, en más preocuparse en mantener el poder y no consolidar las bases que podían sostener un poder participativo y democrático como fue el que iniciamos en un principio con el presidente Chávez. Eso hay que decirlo, eso hay que debatirlo, eso hay que llegar a conclusiones, hay que asumir la autocrítica para poder enmendar y corregir ante una situación realmente preocupante. Ya finalizando, como les dije, no vengo a traer soluciones, vengo a ser crítico, vengo a poner en el tablero preguntas que tienen que ser respondidas, preguntas que se están haciendo las bases revolucionarias, pero también se las está haciendo el pueblo. Hay una situación que a mí en lo particular me preocupa, que el golpe económico es demasiado brutal y que muy inteligentemente el imperio se quiere vender como la solución del problema, como la solución de la crisis económica. Y sectores sociales empiecen a pensar que eso le puede dar soluciones y empiecen a quebrar lo que ustedes estaban hablando de nuestra cultura, de nuestro proceso histórico, porque son las necesidades humanas. Y entonces empatamos las necesidades humanas con el manejo de la emocionalidad. Hay que tomar medidas urgentes. Delcy Rodríguez ha hecho cambios institucionales, pero hay que hacer cambios también en la forma de hacer liderazgo, de asumir los liderazgos. Esa polarización creo que nos ha hecho mucho daño. Ha producido la ruptura de un tejido social. Hay que evaluar todas estas circunstancias, no nada más el petróleo, Trump y el presidente, no, ¿qué está pasando aguas abajo en la realidad? ¿Qué estamos haciendo nosotros para reconstruir un tejido social y superar, como decía el flyer, más allá del relato, más allá del discurso, más allá del mensaje, más allá del mensaje, lo que queda es la realidad real? Y hay que ser crítico, hay que ser muy crítico para poder entenderla.
y poder trabajar para cambiarla si hay que cambiarla, o si hay que cambiar parte de lo que se tenga que cambiar. No tengo la respuesta en ese sentido. La ando buscando. Como muchísimo, andamos buscando la respuesta. ¿Ok? Bueno, muchas gracias. Entonces, Gracias, ese fue Roberto. mi aporte. Roberto de Voces Libertarias, Radio Comunitaria. Tenemos 3 intervenciones, le damos a 30 segundos a cada uno porque ya estamos cerrando. Por allí está la compañera Teresa Poleo. Adelante. 30 segundos. Hola, ¿me escuchan? Sí, adelante. Teresa, estás consumiendo tu tiempo. Tienes el micrófono apagado. ¿Podrías encenderlo para escuchar tu intervención? 30 segundos. Perdón, pensé que me estaban escuchando. Bueno, rápidamente lo que quiero decir es que nosotras tenemos que contar la historia de que hemos vencido. Nosotras hemos vencido porque hemos mantenido la paz. En ningún lugar del mundo al día siguiente, después de un bombardeo, hay paz. Eso quiere decir que nosotros como pueblo, como venezolanos y venezolanas, hemos crecido en organización. Nosotras, el poder popular activado, garantizando la paz en cada espacio de nuestro territorio junto a todo el pueblo venezolano. Esa es una parte fundamental. Nosotros, los venezolanos, queremos una paz y queremos una paz con dignidad. Nosotros no tenemos por qué escuchar a Trump las mentiras que dice sobre Venezuela. Tenemos que escucharlo para saber cuál es la estrategia. Pero ¿cómo le vamos a creer a Trump cuando Trump no le cree al mundo, no le cree a este hombre? Entonces, y que ya sabemos que es un genocida, un pedófilo y todo lo que él tiene en su contra. Pero bueno, quiero cerrar diciendo que ya el 8 de marzo tenemos la convocatoria del Poder Popular activado en las comunas, haciendo el trabajo para garantizar esas necesidades del pueblo, de agua, de salud y de todo lo que hay allí. Entonces, sigamos construyendo la paz con dignidad. Y recordemos que nuestro presidente y nuestra primera dama están secuestrados y debemos seguir denunciando ese secuestro y denunciando el bombardeo hacia nuestro país. Gracias. Gracias, Teresa. Mira, dos intervenciones breves. Le vamos a dar la palabra a una joven de la Juventud Obrera Católica de Venezuela, a Rosa, querida Briceño, Rosa Briceño. Adelante, Rosita, tienes 30 segundos, que estamos cerrando. Hola. Bueno, eso es un reto gigante, esos 30 segundos, pero ha sido muy valioso compartir el espacio con ustedes. Les saludo desde Acarigua, Venezuela. Y bueno, no, creo que en primera instancia algunas cosas puntuales, como es interesante que haya muy poca participación juvenil en el conversatorio. Eso es algo que ha sido un desafío, es un desafío presente para los venezolanos, sobre todo porque de hecho esto nos da una mirada de ciertos desafíos que se tienen, y es que hay un agotamiento estructural también de acuerdo al resurgimiento de un activismo, pues, de los jóvenes, más que una participación un poco más orgánica, ¿no? Eso creo que es un reto que Delcy pues seguirá afrontando, y es importante mencionarlo, ponerlo sobre la mesa, porque justamente también eso genera esta preocupación. Yo quizás acá vengo con preocupaciones, tal vez con algunas propuestas, pero presentarían las preocupaciones de cómo estos fenómenos de migración que aún están socavando nuestra
nuestras actividades acá, políticas, culturales, sociales en nuestro país. Eso por un lado. Y también pues todas estas realidades que vivimos como juventud, es decir, hay cierta generación de jóvenes que sin más no están fuera, haciendo también, no solo trabajando, sino ejerciendo también cierto activismo y políticas en el exterior, ¿verdad? Como también los que quedamos, muchos estamos muy rezagados y también metidos en la dinámica de trabajo de 1, 2, 3 empleos para poder subsistir. Entonces, yo dejaría unas preguntas que me hago después de escucharlos y es cómo moverse frente a esta fragmentación, ¿no? de ahora de este mercado financiero del cual se está abriendo si esta ley se aprueba, ¿no? Y también si esta ley de hidrocarburos va a realmente ser, digamos, o va a garantizar un aumento de, por ejemplo, educación técnica o profesional para los jóvenes, y también si va a generar que el gasto no sea solamente para asuntos corrientes del gobierno, sino emplearlo y no solamente, y puede ser un reto, porque no solamente para esta fragmentación de supervivencia en la cual nos encontramos, creo que es un desafío que se piense muy bien, que a largo plazo sea sostenible y no solo para generar un proceso de tranquilidad económica con ingresos, sino que se traduzca realmente en protección social para sostenibilidad, ¿no? De la vida, de la dignidad. Y otra preguntita sería, que bueno, la dejo ya ahí para irnos con ella, es si estos mecanismos que se generen luego de esta aprobación de ley, luego de esta fragmentación de mercado, donde las grandes empresas, estos millonarios, van a tener esta posibilidad mayor, ¿no? De la que tienen ahora. Entonces, ¿cómo esto también no va a impactar en justamente la protección ambiental, de la cual también se nos van a venir estos problemas, ¿no? Sobre todo en la franja del Orinoco y también en el Zulia, ¿no? Entonces, un poco son preocupaciones que se tienen, pero también alertas que veo que desde la juventud, más allá de ciertamente este pragmatismo de supervivencia, mucha desinformación en la juventud, una mirada de bastante recibimiento de informaciones falsas y también narrativas falsas, pues allí nos quedamos con ese desafío de poder enfrentar una realidad donde el joven tenga voz y tenga participación verdaderamente protagónica en las decisiones que se comiencen o se sigan tomando, ¿no? Y se comiencen a tomar de acá en adelante después de toda esta situación que se ha venido presentando, ¿no? Ciertamente, pues, denunciar el secuestro, denunciar la manera en lo que se viene haciendo la política y, bueno, mucha fuerza para todos y todas desde nuestros espacios. Eso por allí, compañeros, compañeras, y un abrazote. Abrazo. Gracias, querida Rosa. Tenemos la última palabra, se la vamos a dar a la compañera Diana Ovalles. Adelante, Diana. 30 segundos, contigo cerramos y le damos la palabra de cierre a Oscar. Gracias, Julio. Muchísimas gracias al foro y al ponente. Me gusta mucho su coherencia y serenidad, y ponderación con sus opiniones. Hay una pregunta, la primera, la única que además había puesto por el chat, si existen o tiene, disculpas de antemano porque llegué tarde, no pude, quizás hablaron de esto al principio y yo no lo escuché. Si existen o tienen referencias de estudios de opinión que se hayan hecho o de indicadores, digamos, formales, estudios de opinión que den cuenta de cómo fue la percepción o cuál es realmente la opinión sobre el tema de la agresión militar, de los bombardeos, ¿no? Ya que, bueno, los aparatos de propaganda lo único que, es decir, no hay una percepción clara de eso por los discursos polarizados, pues a favor o en contra, ¿no? Y lo otro, en la línea que planteaba la joven Briceño, el tema de los conflictos socioambientales. El caso específico del semiárido larense,
la quema y la tala, la raza que se está haciendo en el Parque Nacional Cerro Saroche, en el estado Lara, es un ejemplito, pero nosotros, este modelo económico extractivista que ha arrasado con los ecosistemas, bueno, lo tenemos desde Coagua. Tenemos 5 siglos en este modelo extractivista es decir, el asunto petrolero, pues, estamos desembocando, es el epítome, pues, de esta lógica económica extractivista, en este caso, bueno, ya tenemos 26 años en este laboratorio, pero el tema con respecto al pragmatismo, un poco lo que planteaba Briceño es, bueno, mira, ahí están las comunidades asfixiadas económicamente y están siendo en este momento arrasadas culturalmente, y la única alternativa de productividad o de producción económica de posibilidad de vivir, de resolver el tema reproductivo diario, ¿no? De comer, de trabajar, la están ofreciendo justamente este modelo y estas empresas, ¿no? Extractivistas, y que están acabando, por supuesto, con estos ecosistemas, con el agua, y bueno, con los suelos, con todo, pues, ¿no? La contaminación enorme, el tema de las enfermedades, por razón de esto. Pues entonces aquí vemos las fauces, salivando las fauces de las grandes mineras, de la minería metálica, no metálica, el tema del petróleo, y estamos aquí asediados y acogotados, lo que ha incidido en el tema de la organización, de la movilización comunitaria, social, etcétera. Entonces, bueno, ahí están estas dos cosas que quisiera escuchar a Shemel sobre su análisis sobre estos puntos. Muchas gracias. Gracias, querida Diana. Bueno, le damos la palabra para cerrar al compañero Oscar, agradeciendo de antemano la participación. Hay muchos temas que tenemos que profundizar. Estamos proponiendo que lo hagamos al menos una vez al mes, pues son temáticas que están, como decía el periodista Walter Martínez, en pleno desarrollo, y que en cada momento hay elementos que se van incorporando que pueden cambiar el rumbo de lo que se viene haciendo. Entonces, por un lado, vemos importante que internamente en Venezuela ciertamente se respira un aire que no es normal, en el sentido de que, bueno, después de un bombazo, después de un secuestro, las instituciones sigan. Bueno, eso es un precio muy alto que estamos pagando, porque el imperio sigue allí atacando, está al acecho. Y sobre todo, como plantea Oscar, y es una guerra simbólica, y en esa guerra simbólica, ahorita, la saturación de este personaje, que además no prefiere no tener intermediario, Donald Trump, es un elemento importante. Con eso vamos a dejar al final a Oscar para que intervenga, y ya con eso cerramos. Adelante, Oscar. La primera participante, la primera persona en esta nueva tanda que hizo las preguntas, se refería al tema de la verdad o la no verdad. Yo creo que hoy no se trata de la verdad o la mentira, de la falsedad o la certeza. La comunicación de los laboratorios de guerra psicológica, de guerras de quinta generación, no son para decir la verdad, son para manipular, confundir, engañar, distorsionar, neurotizar, debilitar la autoestima, descerebrar, neurotizar, agotar, y sobre todo en este momento, después del 3 de enero, que fue un momento de cierta conmoción social. En estos momentos es más fácil sustituir tesis que integran el sentido común.
en medio del caos, o el caos facilita la internalización de nuevas ideas y de nuevas emociones. Habría que investigar cómo se está produciendo esa intervención cultural y lingüística en este momento después del 3 de enero. Como les había dicho antes, estamos en presencia de una conducta pragmática por parte de la población, donde las demandas de condiciones de vida, de calidad de vida, son más intensas o tan intensas como las demandas de soberanía e independencia. En todo caso, hay un cuadro cultural y emocional donde el individualismo, la solidaridad social, la comuna, la participación como cercanía, la nueva espiritualidad anclada en las emociones de fe y esperanza, están creando unas dinámicas culturales y emocionales muy intensas y muy vertiginosas que hay que evaluar. El 90% de los venezolanos, en la encuesta que culminó el 12 de enero, 12-13 de enero, el 90% rechaza la agresión militar contra Venezuela y el 93% y el rechazo es similar con relación al secuestro del presidente Maduro y la primera dama Silvia Flores. Pero así como hay indignación, rechazo a la intervención militar, a la intervención extranjera, más del 90% se inclina por negociar, que en todo caso negociar es preservar, mantenerse, acumular fuerza, avanzar y consolidar posiciones, que es precisamente lo que está haciendo la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Preservar, consolidar y avanzar con posiciones de soberanía, de independencia y dentro de una política de diplomacia de paz muy acertada, donde la clave no es negociar, sino ir debilitando, conteniendo las posiciones del adversario. Recuerden, hoy se impone la batalla cultural y dentro de la batalla cultural el uso del lenguaje y los símbolos son claves. Pensamos con palabras y pensamos lo que sentimos. Hasta pronto. Bien, queremos agradecer a a las personas que nos acompañaron de Luxemburgo, España, Italia, Canadá, México, Argentina, Brasil, Ecuador, Colombia, Cuba, Alemania. Damos las gracias por ello y los vamos a invitar próximamente a continuar en este espacio, analizando los cambios que se vienen dando al interior del país y cómo eso también tiene que ver y está conectado con la geopolítica latinoamericana y europea. Un abrazo grande, les queremos mucho y seguimos adelante.